Cambios de Mir 4. En lo que es la versión coreana de Mir 4 han llegado unos cambios bastante, pero bastante importantes. Y como siempre recuerdo, estos cambios suelen llegar muy, pero muy pronto a la versión global. Para ello estaremos analizando el día de hoy las notas del parche del 26 de febrero, en el cual trajo estos cambios bastante, pero bastante importantes que llegaron a la versión coreana. Lo primero que quiero comentarles, actualizaciones importantes, se añaden dos nuevos accesorios. Tendremos el Upper. Se puede fabricar con ojo de dragón y es un equipo que afecta el daño ataque, la evasión crítica, el ataque de golpe de monstruo y daño crítico. Acá nos está comentando un adelanto de la estadística. Tendremos el Hobu. Se puede fabricar con garras de dragón y es un equipo que afecta el daño recibido a monstruo, golpe crítico, evasión de monstruo y daño de golpe fuerte. Hay un error de traducción acá, pero bueno, esto será lo que nos estarán dando estos equipos. También nos comenta que la información de equipamiento de personajes se dividirá en dos páginas y se agregará una nueva pestaña, accesorio nivel 2, al taller de elaboración, donde podrás elaborar accesorio y amuleto. Esto será el punto más importante de esta actualización. También tendremos algunos cambios, pero vamos a estar analizando primero esta parte acá. Estos serían los equipamientos que estarán llegando. Tendremos una especie de tambor y una campana. Yo le voy a llamar así para no confundirnos. Ya que no comenta, se añaden los nuevos accesorios Hamper y Ombu. Este es el nombre en la traducción coreana, no sé cómo será en el español. Hamper y Ombu son accesorios que cuando están equipados afectan el ataque crítico fuerte del personaje y mejoran en gran medida la capacidad de cazar monstruos. Se clasifican de tipo A y B, de grado avanzado hasta grado heroico, una opción que cambia según el tipo de equipamiento. Bueno, acá nos está explicando cómo va a funcionar. Esto debe ser en equipamiento épico, que quizás tenga una estadística y en legendario tenga dos. Suele pasar esto. Y como están viendo, esta es la pestaña de fabricación. Como están observando, tendremos esta opción acá que dice accesorio tier 2. Tendremos este ítem que será como el tamborcito y la campana estará acá abajo, que en un momento se le estaré mostrando in-game. Así será el cambio en los personajes. La interfaz será cambiada, que en un momento también se la estaré mostrando para ser un poquito más ordenado. Y algo bastante importante que nos comenta acá, que se lo estaré resumiendo para no ser video tan largo, es que los estatus que utilizan estos materiales, ya sea en la fuerza prima, es el mismo que se utiliza en el arma secundaria y arete, o lo que significa que se repiten los mismos estatus. Para los que tenían esa duda, el tema de la reforma se mantiene, no hay ningún cambio, sería la misma condición dependiendo del ítem. Algo bastante importante que también nos comenta, que a la hora de hacer un equipamiento mítico se mantiene la misma estadística, ya sea del arma secundaria o de los aretes. Aplicaría lo mismo que la fuerza prima, o sea, no hay ningún cambio como que hay una estadística muy, pero muy rota, sino que es fabricarás una nueva arma secundaria y un nuevo arete. Eso sería en resumen. También tendremos otra información bastante importante, que con la llegada de estos equipamientos se están agregando la cantidad de 88 códices. Como también tendremos algunos códices de ataque físico que dicen que son de 1 al 12. También tendremos ataque mágico, esto es precisión, crítico, defensa física, defensa mágica. Lo que significa que cuando lleguen estos ítems a la versión global tendremos que hacer nuevos códices. La verdad, estos serían los puntos importantes. Quiero mostrarles ahora esto in-game para que entendamos un poco cómo está funcionando esto en la versión coreana. Quiero mostrarles primero en la parte de clasificación. Justo estoy en el servidor donde está la cuenta top 1 del mundo, que es este lancero. Vamos a ver si está de su clase. En efecto, sí, está de su clase. Estaremos viendo la cámara un poco para acá. Como están viendo, está de su clase arquera. Y esta es la primera novedad. Actualmente ya los personajes no se ven ese pocote de armas que anteriormente se veían. Ahora se va a ver de una forma un poco más limpia. Esto supongo yo que es para no sobrecargar la interfaz. Es más, si nos vamos acá a la parte de personaje, como están viendo, la pantalla de carga es muy, pero muy rápida, a diferencia como estaba antes. Claro, al agregar menos equipamiento acá, es un poco más ligero. También tenemos un cambio acá, como estamos observando, si queremos ver la joyería, solamente sería cuestión de intercambiar. Entonces, esto sería el primer cambio en la parte de interfaz. Más que todo se ve más ordenado y es un poco más ligero. Vamos a estar observando los equipamientos primero en la parte de fabricación. Si nos vamos a la opción de fabricación, tendremos que ir a la parte de acá, que sería accesorio tier 2. Como estamos observando, a darle clic acá, tendremos los nuevos ítems. Y como estuve comentando, se estarán utilizando en el tambor
el mismo material de fabricación que se utiliza en los aretes, y en la campana sería el mismo material de fabricación, al menos acá, que se utiliza en la garra, pero se estará utilizando material de joyería. Eso sería la única diferencia, que acá es 100% material de joyería. Se mantiene la cantidad de 10 millones de cobre y 1 millón de acero puro, que es lo que se utiliza para fabricar los aretes y armas secundarias. Como estamos observando acá, tiene una cantidad más alta a diferencia de un equipamiento normal. Entonces eso también sería una diferencia bastante importante. Y entre las estadísticas tendremos acá, primero en la parte del tamborcito, tendremos ataque a monstruo, evasión de crítico, precisión a monstruo, aumento y reducción de daño crítico. Sería la estadística que tendremos acá. Les recuerdo que esto es en legendario. En épico se va a aplicar lo mismo que pasaban con las armas secundarias y arete, que algunas eran PvE, otras PvP. En el caso del equipamiento épico, las estadísticas suelen ser diferentes. Le estaré mostrando acá, por ejemplo, en el tamborcito, que le voy a llamar así. Tendremos dos diferentes tambores, que de seguro uno va a ser PvE y otro va a ser PvP. Como estamos observando, acá nos estarán dando aumento de daño crítico en estos tambores, y acá nos estará dando reducción. Acá se aplicaría más que todo la lógica de uno será para daño y otro será para defensa. Pero como siempre, esto se solventa cuando ya tú tienes el equipamiento legendario. Y en la parte de la campana tendremos la estadística de reducción de daño a monstruo, crítico, evasión a monstruo, aumento de ataque de golpe y reducción de ataque de golpe. En el caso del épico también tendremos algo parecido. Como están viendo, tendremos una que te estará aumentando el ataque de golpe y otra que te estará reduciendo el ataque de golpe. Posiblemente muchos ya tengan estos materiales para fabricar estos equipos directamente a legendario, pero lo que quiero comentarles es eso, que tendrá que reunir sí o sí el ojo legendario y la garra legendaria si usted quiere en el primer día ya tener estos equipamientos ya 100% listos. Quiero ver algo acá en el ranking para ver si alguien ya tiene por lo menos un tier 1. Como estamos observando, vamos a ver la cuenta aquí top 1. Esta cuenta ya tiene ya el tambor y la campana más 7. Como están viendo, la cantidad de evasión de crítico es bastante, pero bastante alta. Estamos hablando de casi 500 de evasión de crítico. Yo podría comparar estas estadísticas como mixta. Como están observando, tendremos estadística que te da el collar. El collar suele dar crítico y evasión de crítico. Entonces, estas serían las dos estadísticas, en mi opinión, más importantes que estará dando estos ítems en la parte PvP. Sin contar también que tenemos el aumento y reducción de ataque de golpe. Entonces va a ser bastante importante que en lo que salgan estos ítems, fabricarlo lo más rápido posible, porque estarán dando mucha, pero mucha estadística, al menos en la parte PvP. Y en la parte PvE, la reducción y aumento es mucha, pero mucha cosa. Eso sería lo importante entonces de estos ítems. Pero para mí lo más bonito es la parte de la interfaz. Creo que Wimei acá hizo una mejora bastante buena en la interfaz, no se ve tan fea como antes. Sin contar que también ahora los equipamientos cargan muy, pero muy fácil. Les recuerdo que a muchos les ha pasado que cuando cargan personajes se quedan en espera. Entonces creo que esta fue la solución para Wimei hacer esto más optimizado. Entonces mi recomendación antes de finalizar es que vayan reuniendo materiales para fabricar estos ítems, que posiblemente llegarán en aproximadamente un mes a 2 meses a la versión global. El material fundamental será ojo y garra. Así que guarda estos materiales para cuando salen estos ítems, porque va a tener una ventaja muy, pero muy alta. Así que nada, déjame en los comentarios qué opinas sobre estos cambios. A mi opinión me parece que es bastante importante esos ítems. Pero bueno, como siempre, algunos ítems será algo complicado. Yo creo que este ítem no va a ser complicado, porque ya que la gran mayoría de seguro ya tienen estos materiales sobrando en su inventario. Estaré leyendo todos sus comentarios y como siempre digo, nos vemos pronto. Bye chicos.